Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Gómez Reyes, soy del grupo de la escuela SBTI, Ingeniería de Sistemas, pertenezco al CEAT de José Acevedo y Gómez y pertenezco a la materia y programa de diseño de bases de datos del grupo 96. Y bueno, básicamente hoy vengo a presentarles una especie de explicación sobre la evolución y la importancia en el mundo cotidiano y detrás del tiempo de las bases de datos, básicamente. Empecemos con la evolución histórica. Las bases de datos siempre han sido de forma no siempre computarizada, siempre ha sido el concepto en sí mismo muy importante para la humanidad y para el desarrollo humano, básicamente, ya que siempre las personas hemos sentido la necesidad y la importancia de reunir en un solo sitio diferentes tipos de datos y de información que son necesarias para nosotros. En este caso, en la antigüedad más o menos, los seres humanos siempre guardaban en un solo sitio la información sobre sus cosechas, temporadas y manejo de cultivos y demás, los cuales se utilizaban para emplear en futuras cosechas y cultivos para guardar dicha información. Esto representaría el inicio de lo que podría ser el inicio de un término que se efectuaría mucho más después, como lo podemos ver justo ahora. Como en 1884, donde no estaba tan generalizado el concepto de base de datos, pero que se podía visualizar en la creación de una máquina bastante grande utilizada para la contabilidad, que es básicamente el uso por medio de rollos de tarjetas perforadas, por medio de tabuladores electromagnéticos, que se usaba mayormente para la tabulación de censos y diferentes cálculos de contabilidad. Esta máquina muy grande luego se evolucionaría y se visualizaría en más campos, en donde se genera la creación y reducción de tamaño básicamente de las cintas magnéticas, que permitían, por medio de la grabación directa del dato en una cinta de color oscuro, y donde se permitía la creación de los llamados disquetes informáticos y demás, como VHS y demás, donde permitía guardar la información de forma automática y permitía hacer respaldos físicos de esta, lo cual era una gran innovación para la época. Sin embargo, esos llamados disquetes llegarían a evolucionar mucho más con respecto al tiempo, debido a que en la década de los 60 llega a disminuir bastante el precio de los computadores y accesorios tecnológicos, lo cual significa que las empresas vean una oportunidad en esto y logran implementarse más en dicho campo. Por lo cual, para esa tarea se facilita la utilización del guardado de datos por medio de los llamados discos o CD-ROMs, los llamados discos normales, donde la información se guardaría más de forma automática, y básicamente la mejora de un disquete magnético. A partir de esto, las bases de datos irían mejorando, y esto mayormente se implementaría más debido a los aportes del científico informático llamado Edgar Frank Codd, que gracias a él se crearon los modelos relacionales junto a sus 12 reglas, lo cual fue un gran aporte para el diseño de bases de datos, lo cual al día de hoy será su concepto un estándar en la mayoría de bases de datos, y gracias a él y su colaboración se originaría la empresa y el producto de bases de datos llamado Oracle, ¿vale? En la década de los 80 se desarrollaría un lenguaje de programación llamado SQL, que permitía manejar y crear diferentes consultas en los llamados bases de datos relacionales, o sea que se relaciona directamente con Oracle. Y este lenguaje de programación fue tan reutilizado y utilizado básicamente que se convirtió en un estándar de la industria. En la década de los 90 nacen nuevos conceptos de bases de datos orientados a objetos, un tanto diferentes a las modelos relacionales. Por lo cual Microsoft ingresaría en este campo creando las dos llamadas y famosas aplicaciones de Excel y Access. Y a partir de esto, en la actualidad, las bases de datos adquieren una importancia realmente increíble con respecto al desarrollo y procesamiento de sistemas y aplicaciones. Y habrían varias empresas enormes, las cuales regulan el mercado y permiten que crean y aportan diferentes alternativas y programas de actualizaciones a este nuevo campo día tras día, las cuales son, en primer lugar, IBM, una gran gestora de bases de datos. Luego le seguirá la llamada y famosa Oracle, y luego le seguirá Microsoft como pioneras y los pilares de este momento de las bases de datos. Y un gran flujo constante e infinito básicamente de información y datos que aportan estas bases de datos es aportado por Google.
Algunos conceptos de la llamada evolución que acabo de detallar, se puede relatar algunos conceptos importantes, como lo son, como he dicho, la llamada Oracle. En sí, la empresa que creó Oracle se llama Oracle Corporation, ¿vale? Sin embargo, el producto en sí mismo es Oracle, que es un programa enorme de gestión y creación de bases de datos, que permite manejar amplia información en un solo repositorio por medio de modelos relacionales, y que suele ser un estándar con respecto a la industria. Y este programa de Oracle y sus bases de datos suelen ser manejados mayormente gracias al lenguaje de programación llamado SQL. SQL, bueno, que también puede ser llamado lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje de programación a su vez que se utiliza mayormente para manipular, manejar y crear diferentes tipos de bases de datos relacionales, lo cual es un gran complemento para Oracle y que como he dicho antes, SQL se ha convertido en un gran estándar en la industria y que gracias a él se ha como que ha ramificado en diferentes tipos de manejo de bases de datos y lenguajes de programación, como lo son MySQL, Oracle PL/SQL, que es el que maneja Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Azure y demás. También en este campo ingresado por Microsoft, también se hablaría sobre Excel y Access, que son bastante utilizados en este momento. Y básicamente son lenguas de programación, no. Son programas de bases de datos que, a diferencia de Oracle, son manejos de bases de datos orientados a objetos, que son similares a Oracle, sin embargo que conciben cada tipo de dato y lo guardan en un tipo objeto para cada uno, lo cual permite diferentes manipulaciones entre objetos y otros objetos, lo cual significa que permite realizar diversas operaciones matemáticas y de consulta entre un dato y otro dato y diferentes tipos de datos clasificados, y lo cual genera gran amplia información y diversos tipos de manejo y de tratamiento de cualquier tipo de información. Ahora expliquemos rápidamente las tendencias de las bases de datos vistas desde un pasado, un presente y hacia el futuro que le espera a las bases de datos y al campo de computación en general. Para empezar, el concepto de bases de datos está en alza básicamente porque poco a poco las empresas ven la necesidad de implementarlas mayormente en sus procesos, como se puede ver acá en este gráfico, en donde por debajo del equipamiento y infraestructura de un desarrollo y de una empresa, se ve que las empresas invierten muchísimo más en bases de datos, en un 70%, mucho más que en la ciberseguridad, por lo cual las bases de datos están adquiriendo una gran importancia con respecto al desarrollo de diversos procesos, básicamente, por lo cual tiene una gran importancia que se está viendo en diferentes tendencias, las cuales son, por ejemplo, la HTAP, que es básicamente un concepto que une la Big Data con las bases de datos, lo cual es mayormente visto en aplicaciones y afecta directamente en el rendimiento del manejo de millones de procesos, lo cual se visualizan básicamente en el tratamiento de aplicaciones donde se pueden observar el tratamiento de millones de transacciones y de flujo de información por segundo, lo cual mejora la optimización y agiliza el proceso de tratamiento de información, lo cual genera una mejor experiencia de usuario. También, aparte, otra tendencia es un sistema nativo en la nube más distribuido, donde las empresas, como se ha visto hasta el momento, siempre han visto y están requiriendo una mayor necesidad de transmitir todas sus operaciones y datos y bases de datos y de moverlas hacia la nube, ya que debido a eso se pueden reducir costos y permite que las bases de datos hacer un ámbito más distribuido y orientado en la nube, básicamente permite que cada una de los datos de información ahí almacenados se gestionen más fácilmente, se traten entre una empresa más fácilmente y permitan distribuirse en diversas áreas de un proceso de una empresa, lo cual genera que pueda realizarse desarrollos y procesos de forma más fácil y gestionada la información. Y también, aparte de eso, también otra tendencia aquí son las bases de datos inteligentes autónomas, en las cuales se incluye básicamente el uso de inteligencia artificial, donde el objetivo, y donde ya se implementan actualmente, es que las bases de datos se autogestionen a sí mismas, lo cual significa que cada base de datos pueda tomar decisiones por sí misma con respecto a la información que recibe o cómo manejarla y que a su vez permite que cada
que cada base de datos, tome decisiones y maneje cada eso, y también se regula a sí misma con respecto a problemas y eliminación de datos. Por lo cual, en caso de algún problema o error, cada base de datos automáticamente realiza recuperaciones, copias de seguridad y restauración de seguridad, básicamente. Básicamente, bases de datos manejas a sí mismas con bases de datos e inteligencia artificial. De esta forma, un manejo automático que permita que las bases de datos se mantengan siempre en funcionamiento y sin ningún corte. Otra tendencia que se ve es en la seguridad, debido a que, claro, mientras más un proceso sea más grande, es necesario que la seguridad que éste incluya sea más rigurosa y más fuerte, y más si es el manejo de datos de una empresa tan grande. En este caso, la seguridad se ve mejorada cuando hay mayor necesidad de encriptación de cada uno de los tipos de datos y de protección de las claves que los protegen, básicamente. Y esto se ve mayormente en tipo empresas de gran información, donde tienen que realizar un mayor censo de seguridad para evitar ataques de ciberdelincuencia y de robo de datos. Y también, aparte, otra tendencia son sistemas de bases de datos multimodelo, lo cual significa que admiten diferentes tipos de datos y con respecto a los modelos que validan y que permitan. Por ejemplo, una base de datos no tiene que limitarse a un solo tipo de modelo, como el modelo relacional. Una base de datos multimodelo puede ingresar y recibir bases de datos y diversos modelos relacionales, jerárquicos o de objetos incluso. Lo cual en un desarrollo de aplicaciones y programas es algo muy importante, ya que permite que cada aplicación se desarrolla automáticamente debido a las diversas opciones de modelos que hay, y no que para cada desarrollo se cree un sistema propio para sí mismo, lo cual genera básicamente una optimización y una mejora en la eficiencia de recursos y mejora los procesos de desarrollo de aplicaciones y diversos proyectos. Un ejemplo de utilización de bases de datos a día de hoy serían las diversas y llamadas repositorios de libros y páginas de libros que hay por todo internet. Un ejemplo para mí en este caso sería Gale, que es básicamente una página de bases de datos donde se encuentran gran cantidad de libros electrónicos. Este es un gran ejemplo de bases de datos porque se puede ver mediante su funcionamiento el almacenamiento y la gestión de bases de datos, como tal se dice acá, que incluye dicho proyecto, ya que este proyecto almacena millones de libros electrónicos orientados a recursos periodísticos académicos, literatura académica o literatura más general. También incluye software así de aprendizaje para estudiantes universitarios, y también incluye diversos libros académicos e históricos para cada tipo de área de estudio. Y básicamente el uso de bases de datos se emplea en la clasificación de cada libro, donde se puede ver lo típico de que cada libro está dividido por su autor, por su nombre, por su género, por su impacto en el área que de estudio, pues por las anotaciones que tiene, y básicamente por la fecha de creación y diversos tipos de filtros y demás, en los cuales cada información, que en este caso cada información de datos, que es en este caso los libros, se van clasificando y destacando para mejorar su consulta y que el usuario la encuentre fácilmente para su implemento personal o empresarial. Esto es básicamente el mayor ejemplo de la ampliación de una base de datos, básicamente. Entonces, como conclusión, las bases de datos desde su inicio, como hemos visto, que era solamente empleado para guardar información sobre cultivos, hasta ahora que se ha vuelto un campo de la informática que es de los más invertidos por las empresas a nivel global, debido a su importancia. Podemos ver que es un campo de gran importancia y que se puede visualizar que a día de hoy hasta el futuro se verán muchísimos más avances con respecto a ello, y que se esperan muchas cosas buenas en donde la información y la gestión de cada dato en visualizado en diversos programas y servicios permitirá que tengamos una mejor experiencia de usuario y con respecto a las empresas que pueden manejar una gran cantidad de datos y gestionar mejor sus proyectos y productos. Y bueno, eso sería todo por mi explicación un tanto enredosa sobre la evolución y
y la importancia de las bases de datos con respecto a sus tendencias y sus conceptos explicados paso a paso, un poquito más o menos. Y bueno, eso será todo por mi parte. Muchas gracias.